cómo ahora tenemos este interés por los libros plúmbeos en Granada y por todo lo que significa. Los últimos años están apareciendo, incorporándose a la investigación, grandes investigadores de todo tipo. Es una ciencia interdisciplinar. Estudiar este pasaje trascendente para la historia de España y de Granada exige de traductores árabes al castellano, de conocedores, de lingüistas, de historiadores, de teólogos, de historiadores del arte, de filósofos, de una labor interdisciplinar de científicos que pongan a investigar en la quinta esencia lo que hay allí. Pero de hecho tuvimos casi una época de vacío en este conocimiento de estos libros. Los que son de mi edad, recuerdan ustedes que de pequeños nosotros no entendíamos ni sabíamos nada de los libros plúmbeos, ni aquí se acordaba nadie de los libros plúmbeos ni de nada. ¿Cómo es la inquietud que hay ahora por los libros plúmbeos? Si acaso, de pequeño, el día de San Cecilio, nos subían a San Cecilio, entramos a las santas cuevas, que se comparan con las catacumbas, y allí llevábamos la merienda, pasábamos la tarde, tocábamos las piedras aquellas, que no sabíamos para lo que eran. Una las tocas y se casa, y si las otras tocas se descasa uno. Yo que le he tenido que enseñar el Sacromonte a mucha gente, no le digo nombres, pero me gustaría, vino un día un presidente con su esposa y me decía a la esposa que hay que tocarle para descasarse. Y digo, mire, no se lo puedo decir, porque el Sacromonte tiene ya muchas anécdotas que no es que la tarde de hoy no es para hablarlas como tales, ¿no? La labor del padre Darío fue muy importante con su tesis doctoral y después la labor que hizo el profesor Hegarty con la traducción. Yo lo conocí a él comenzando mi carrera universitaria, cómo se metía en el Sacromonte, porque era muy amigo del abad, don José Martín Palma, ya muerto, y vi aquello. Cuando me estuve realizando la tesis doctoral, pensé incorporar el tema del Sacromonte. Y en los archivos vaticanos ya conocía algo, había conocido y leído el libro de Hegarty, y en los archivos vaticanos me encuentro con los libros del Sacromonte. Me encuentro con una serie, con un legado curioso. Javier. ¿Sí? Terminamos. Ya. Y empezó a ver que aquello excedía una tesis, sino que significaba un estudio más en profundidad. Estoy hablando de los años 80. Cuando en el año 1990 y tantos comienza el legado andalusí, a mí se me ocurre que los libros plúmbeos son el último legado andalusí, el último escrito del legado andalusí. Y me presenté en el despacho de Jerónimo Páez y se lo expuse, lo vio muy bien y a partir de aquel momento comenzó a salir a luz pública el interés por los libros plúmbeos. Lo llevamos a Estrasburgo, se presentaron de alguna manera y se pensó hacer una gran exposición en el Sacromonte, una recuperación que luego no pudo hacerse por unas circunstancias que no son el caso, para reavivar aquella historia bonita, interesante y curiosa. Pasaron por Granada historiadores, novelistas, gente del cine, políticos, vieron en el Sacromonte todo aquello y aquella exposición no llegó a hacerse ni nada de lo que había. Pero de aquel momento comenzó el interés por los libros plúmbeos. Y ya a finales de los 90, estoy hablando del año 94, 95, a finales de los 90 el interés ya era creciente. Yo ya comencé a escribir sobre esos temas, otros profesores fueron incorporando a este tema de investigación en Granada, que estaba un poco más callado, no se había estudiado tanto. Y en el Parlamento andaluz, Izquierda Unida promueve una moción para que los libros plúmbeos vuelvan a Granada. En aquel momento estaba aquí de arzobispo don Antonio Cañizares. Había asistido a un discurso mío inaugural de la Facultad de Teología, en el que hablé del tema del libro plúmbeo, de los libros plúmbeos, de los personajes que lo hay, le interesó el tema. Y cuando aquello de Izquierda Unida me llama un día al despacho y me dice, mira Javier, ¿esto qué es? Pues mire, le expliqué, lo que tú explicaste en la facultad, ¿qué era? Le expliqué, ¿existen los libros plúmbeos? Digo, mire, me lo encontré en Roma por casualidad. Dice, pues nos los vamos a traer. Digo, pues nos los vamos a traer. Yo digo, me parece que va a ser muy difícil, de la Sagrada Congregación no sale nada. Dice, nos los vamos a traer. Y entonces, pensando en el año 2000, fue todo muy rápido, porque fue a principios del año 2000, en el que tuvo lugar la exposición de Jesucristo y el Emperador Cristiano, para recordar un poco los hallazgos del Sacromonte de Granada. Don Antonio Cañizares consiguió del cardenal Ratzinger, aquí está el documento de la Congregación de la Doctrina de la Fe,
la devolución de los libros plúmbeos según un convenio que está aquí, en el que se obligaba a que en Granada dejara en depósito en Roma una copia de los libros plúmbeos, del pergamino, y que lo tuviera que pagar la diócesis. Se buscaron 12 millones de pesetas de entonces de Caja Sur, con los que se pagó, y además se nos dio toda una serie, toda la documentación existente en el Vaticano, microfilmada, sobre el Sacromonte, de una gran riqueza. Los libros plúmbeos vienen a Granada, se firma el convenio el 7 de junio, los trae el arzobispo Cañizares con un sacerdote en una camioneta para llegar antes, para que puedan ir a la exposición. Yo no pude ir a recogerlo, puesto que estaba ya montando la exposición, que se inauguraba el 8 de julio, y a mediados de junio aún no estaban aquí, y por fin los libros plúmbeos llegan a Granada en esa fecha y se exponen en la catedral. Y a partir de entonces podemos decir que es cuando ya en aquel momento la presencia de los libros plúmbeos en Granada pasa de ser algo anecdótico y desconocido a ser un poco lo que estamos viendo aquí. El interés que despierta ese tema cuando se convoca a una reunión, cuando se escribe un libro, cuando se hace una conferencia. Nos faltaba algo, nos faltaba el cine. Pues ya vamos a tener la primera película que nos va a hablar de los mismos. Muchas gracias, profesor Martínez Medina. Vamos a escuchar ahora al profesor Manuel Barrios. Tiene la palabra, Manuel. Buenas noches, señoras y señores. Gracias a Melchor por invitarme a un acto como este, y también a los autores de ese documental que tenemos aquí y que son tan buena gente y tan artistas como supongo que se verá en su momento. ¿Esto está funcionando? Sí. Acércalo un poco. Cuando al llegar, porque no habíamos tenido reunión previa, se me dice de qué iba a hablar, pues yo he contestado que de aquello que no hablara mi antecesor en la palabra. Salen los dos 10 minutos, grabado, para que no se peleen. Que no digan, no es que sale más este. Yo, de todas formas, agradezco el hecho de que la historia, grosso modo, de los libros plúmbeos, de su descubrimiento y demás cosas, haya sido ya narrada, porque ha sido narrada tantas veces que ya produce un poco de hastío el tener que volver a contarla. He trabajado bastante últimamente en esta materia, he publicado bastante y he provocado incluso bastantes publicaciones, y en ellas me he ocupado más bien desde un punto de vista ya esencialmente crítico de los diversos aspectos que generan estos descubrimientos extraños de finales del siglo XVI. Por tanto, me van a disculpar el que no haga mucho hincapié en aspectos narrativos, diríamos ya conocidos, y me centre críticamente en algunas de las cuestiones que a mí me suscitan estos hallazgos. Tendría que empezar por hacer una pequeña crítica al título de la película. No me gusta la palabra enigma y si por mí fuera yo no la pondría. Pero bueno, estas cosas tienen también sus propias leyes y su propio funcionamiento, me refiero a este mundo de los audiovisuales más. Porque es que este enigma casi siempre parece remitir a temas tan manoseados como el enigma de los templarios, donde hay una inflación que ustedes podrán ver incluso en las revistas divulgativas, el tema de la masonería, otro enigma, otra serie de enigmas, en fin, temas de esos un poco cabalísticos, esotéricos y extraños, y a mí me parece que por ahí no van las cosas. Porque es verdad que en toda la temática de los libros plúmbeos hay temas difíciles, complejos, no solucionados y además con una especie de paradoja,
que en la medida en que vamos profundizando, mucha gente, además de don Francisco Javier, que ya nos ha hablado de sus méritos, a la vez que se va profundizando en estas materias, curiosamente, cuando uno esperaría encontrar gran luz sobre cualquiera de los temas planteados, lo que van apareciendo son nuevas preguntas. Lo que sucede es que esas nuevas preguntas son particularmente interesantes, porque la historia, cuando se superan los aspectos positivistas, estos de los hallazgos y la peripecia, que además es muy novelesca, como ustedes saben, tan novelesca como que yo recuerdo ahora mismo, ha dado lugar a 4 novelas que seguramente ustedes más o menos tendrán en su mente. 4 novelas que llevan ese título y que abordan el tema o parten del tema para luego desarrollar una intriga. De modo que el aspecto novelesco está fuera de duda. Y en cierta forma es lo que más suele atraer al personal común, quiero decir, al no especialista y demás, que muchas veces, pues, desgraciadamente no pasa de ese apartado. Sin embargo, la historia, cuando ya se ve a otros niveles, y sobre todo se trata de historia de las ideas, de historia intelectual, de historia cultural, el interés verdadero no es tanto el que se solucionen cuestiones de forma indubitada, de forma categórica. No, el interés nace por las preguntas mismas que van surgiendo y las respuestas, a veces, como digo, no categóricas, pero sí enormemente estimulantes. Por tanto, le digo a mi amigo Verdullas que a mí el término enigma en el título no me acaba de resultar muy satisfactorio. No me lo había preguntado, pero yo se lo digo ahora que lo cojo aquí, ¿no? En las últimas, en los últimos días, me parece que fue el domingo, le hizo don Melchor una entrevista donde se refería a los libros Plumbo y, naturalmente, a su aportación en este sentido. Venía a decir que el tema de los libros plumbeos no es bastante conocido por el gran público, por decirlo de alguna forma. Yo también disiento en eso. A mí me parece que sí es conocido. Quizá lo que no sea es bien conocido. La culpa, pues, puede estar en varios puntos. Puede ser que la misma complejidad del tema no ofrezca la claridad y ese sentido categórico que he dicho anteriormente como para poder ser divulgado de una forma conveniente. Puede ser porque quienes están estudiando o estamos estudiando el gran tema, porque es un tema descomunalmente amplio, como ahora después trataré de demostrar, pues pertenecemos al mundo académico, al mundo universitario, escribimos para universitarios y muchas veces, y eso es un problema grave de la historia académica, se nos olvida que mal asunto es escribir solo para el propio gremio. Y entonces seguramente no se da bien el paso ese decisivo hacia la divulgación. Decía Georges Duby, un magnífico especialista francés, que mal asunto de la historia se escribe para los propios especialistas. Y él lo demostró en una cantidad de obras, siendo como era una eminencia de la historia académica en el más estricto sentido. Yo creo que el fallo puede estar ahí, porque sí que es conocido. Y un ejemplo de que es conocido, no sé si bien o mal, es el auditorio que hoy tenemos aquí totalmente repleto. Y sobre todo, hay que decirlo, por la cantidad de publicaciones que ha suscitado en los últimos, diríamos, 20 años. Es un número verdaderamente abrumador. Tratándose en principio, como parecía, de un tema más o menos local, y a eso lo habían reducido particularmente los eclesiásticos interesados,
se ha convertido, sin embargo, en un tema internacional y también interdisciplinar. Es decir, ha llamado la atención de muchísimos historiadores, y no solo de España, desde luego, por supuesto, que mucho más que Granada, sino de Europa e incluso de América. Es interdisciplinar en tanto que ha llamado la atención no solo de historiadores, en sentido estricto, sino de historiadores de la Iglesia, de arabistas, de historiadores del Islam, de antropólogos, incluso, por qué no decir, ha habido también algún pequeño intento sociológico, etcétera, etcétera. Lo cual significa que sí, el tema está conocido, el tema está en la calle, y el tema está en la academia, en todos los sitios. Cosa distinta es que quizá no se haya hecho el esfuerzo necesario para trasladar el tema de una forma totalmente comprensible, sin podarlo de su interés, sin podarlo de su riqueza. Porque, claro, una cosa es divulgación y otra es estúpida vulgarización, que es lo que se lee, como verán ustedes, en la mayoría de las pequeñas revistas estas que hay y que tanto circulan por tantas partes. En este sentido, disiento pues en el sentido de... Probablemente sí que faltaba, y en eso hay que felicitar naturalmente a quienes han tomado esta estupenda iniciativa, faltaba el gran documental específico, estrictamente dedicado a esa materia, procurando abarcar todo lo que he dicho de su riqueza, de su profundidad y de sus matices. Y en este sentido me parece que sí que es un extraordinario acierto. Sin ir más lejos, a raíz del congreso que se celebró aquí en Granada en el año 2009, el congreso del centenario de la expulsión de los moriscos, la Casa Árabe de Madrid hizo no sé si serían unas 3 horas aproximadamente de documentales sobre el mundo de los moriscos, y ahí, como es lógico, apareció el mundo de los libros plumbeos. No de forma exclusiva, como digo, sino como un apartado más de ello. Sin ir más lejos también, y lo han retransmitido para desgracia del conocimiento varias veces, la segunda hizo también unos 10 minutos dedicados a ello, y por llamar a una persona inadecuada para que intervine yo también y me considero adecuado. Quiero decir que hubo alguna persona inadecuada, aquello se convirtió en una sencilla simplificación que más, a mi entender, tendía al oscurecimiento de las cosas o a la simplificación de las cosas que a la realidad profunda de la cuestión. La revista Andalucía en la Historia, que es una revista de divulgación que muchos de ustedes con toda seguridad conocerán, ya hace unos años dedicó un dossier con varias intervenciones a esto de los libros plumbeos, que lo coordinó aquí mi colega. Y todavía más recientemente yo mismo he escrito un artículo en esa revista, que tiene una amplia difusión y demás, explicando estas cuestiones, diríamos, de forma suficiente, insisto, siempre procurando no empobrecerlo. De modo que, aparte naturalmente de una serie de libros que, aunque lleven en muchos casos la vitola de libros especialísticos, no lo son necesariamente. Yo no me voy a referir necesariamente a todo lo que se ha hecho últimamente, porque mi nombre aparecería demasiadas veces y ustedes podrían pensar mal de mí, incluso yo mismo podría pensar mal de mí, pero las cosas pasan por ahí. Ha habido últimamente una cantidad grande de publicaciones y además de bastante fuste.